saber bien cuál es el sentido de las normas, ¿no?, que rigen el actuar en el sector público. Para ello vamos a hacer un breve recuento en un primer momento, como bien dice ahí, del Estado, qué es y para qué surge, ¿no? ¿Para qué surge? ¿Cuál es su finalidad? El objetivo, ¿no?, del Estado. En el caso del Estado peruano, ¿qué tipo de Estado estamos? ¿Somos un Estado de bienestar, como se dice, se sostiene, como es un poco la teoría a nivel mundial de que el Estado tiene que ser un Estado de bienestar, ¿no? Vamos a ver qué dice la normativa nacional, internacional y nuestra realidad, que y hoy día lo hemos visto todos o lo hemos oído, es una realidad muy compleja. Y dentro de todo eso vamos a ver algunos aspectos que seguramente ustedes han escuchado y les interesa, y es bueno aclarar esos conceptos, ¿no? De políticas públicas, gerencialismo, valor público, enfoque de derechos humanos. Más adelante también vamos a ver políticas públicas, ¿no? Ahí está, perdón, políticas públicas, problemas. Entonces, son conceptos esenciales que es importante tener en claro porque a veces hay muchas escuelas, muchas corrientes, muchos enfoques, ¿no? Y nos desviamos del concepto, no nos queda claro. Y esto es importante porque sabiendo bien cuál es el origen del Estado, cuál es su finalidad, qué son las políticas públicas, el problema público, qué es el valor público, podemos hacer una correcta interpretación que nos lleve a la acción. Porque nosotros, las personas, primero pensamos las cosas, ¿no?, antes de actuar. Y así debemos de ser. Primero pensarlas, evaluarlas y decidir para accionarlas. Entonces, vamos a empezar la primera parte, que es con respecto al Estado. En ciencia política, en filosofía política, en teoría de derecho, ¿no? Se habla mucho del contrato social. Seguramente ustedes también han escuchado que ahora, en estas épocas, justamente con tanto barullo político, ¿no?, en esta época electoral ya, porque estamos en un proceso electoral, se habla, dicen, oye, necesitamos un nuevo contrato social, oye, necesitamos una nueva constitución, oye, que el contrato social. Entonces, la idea del contrato social parte básicamente de que en un inicio, una concepción teórica, idílica, no es que se base en la realidad, en un inicio los seres humanos andaban libres por la naturaleza, los seres humanos eran libres, tenían igualdad, libertad y andaban por la naturaleza tranquilos, pero que generaba que a veces había enfrentamientos, había robos de la propiedad, había peleas, ¿no? Y nadie pues ponía un orden. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, van surgiendo distintas corrientes y distintas propuestas que buscaban sustentar el Estado. Por ejemplo, Thomas Hobbes, ¿no?, que ahí lo vemos, decía que en un inicio los hombres pues eran libres, eran libres, eran iguales, y como todos eran libres iguales, todos a veces ambicionaban un mismo terreno, un mismo árbol, una misma mujer, la misma propiedad, y como todos eran libres iguales, ganaba siempre el que era el más fuerte, ¿no? Entonces el contrato social que decía que los hombres debían de sacrificar un poco su libertad, ¿no?, y crear un ente que él llamaba al Estado el Leviatán, ¿no? Entonces el Leviatán era el que debía de imponer la autoridad. El Estado, el Leviatán, debía de imponer la autoridad, debía poner el orden, debía de hacer que la gente le tema, ¿no?, para que se porte bien, para que ya no estén peleándose. Entonces el dominio de la violencia, la exclusividad de la violencia, debía tener del Estado el Leviatán, ¿no? Entonces, esta corriente es importante, no es la corriente de en boga, definitivamente, pero sí tiene muchos defensores, ¿no? Cuando hay crisis política, o cuando hay mucha inseguridad, o cuando hay distintos elementos o conflictos en la sociedad, ¿no? A veces la gente reclama, oye, que debería de haber un golpe, que los militares pongan
No, que debería de haber un gobierno fuerte que fusile a todos los corruptos. No, que a los fulanos y a los sultanos deberían de ejecutarlos, ¿no? Entonces, de algún modo, esta noción de contrato social, ¿no? Se esconde en los postulados de Hobbes. Locke, bueno, el Leviatán es de 1651, el libro, ¿no? Luego viene Thomas Hobbes, perdón, John Locke, y él habla también de que los hombres igualmente, ¿no? Son libres, son iguales, pero él tiene una noción más cristiana de la situación. Y entonces dice que los hombres, todos son hijos de Dios, no hay nadie a quien matar, hay que respetar la vida de todos, ¿no? Y el Estado básicamente debe de garantizar, ¿no? Esa libertad, esa justicia, esa propiedad, la vida de las personas. El Estado, el pacto social, el contrato social, la Constitución, ¿no? En general, debía de garantizar eso, la libertad, la vida, la propiedad, ¿no? Y luego viene Rousseau con la Revolución Francesa, Rousseau que escribe un libro que justamente llama El contrato social, un poco comentando y refutando lo que decía Hobbes y Locke. Rousseau en 1762 escribió un libro, ¿no? Sobre que llama El contrato social y explica cómo surge el Estado, el origen y el propósito. Él dice, ¿no? Con una visión muy idílica, ¿no? Que el hombre es bueno, que el hombre es piadoso, que el hombre no es malo, la sociedad es quien lo corrompe, que el hombre es piadoso, que es tan piadoso que no puede ver el sufrimiento, ¿no? La miseria, la pobreza de otras personas, etcétera. Entonces, que el gobierno debería de constituirse, o sea, el contrato social, el Estado, para hacer que las personas de algún modo se realicen, ¿no? Son libres y deben de respetarse la voluntad general. Entonces, estas tres grandes corrientes contractualistas, se les llama, tratan de explicar, ¿no? El Estado. El Estado, que a veces puede ser un poco, ¿no? Que predomina el Estado, y el Estado es lo importante, aún a costa de la vida de ciudadanos, o un Estado que está al servicio del ciudadano, más a lo que va Locke o Rousseau, ¿no? Eh, Ciertamente, ahí en la gráfica tenemos un cuadro, la libertad conduciendo, ¿no? A la población a la toma de la Bastilla, porque Rousseau es un ideólogo de la Revolución Francesa. Y básicamente los postulados de Rousseau y algo de Locke son los criterios que se han tomado, ¿no? En la filosofía política, en la ciencia política actual, para explicar el nacimiento, el surgimiento del Estado. En esta lámina vemos, ¿no? Después del descubrimiento de América y la llegada de los españoles, cómo se fue constituyendo, ¿no? Lo que era el virreinato del Perú en un primer momento, en el extremo izquierdo, abarcaba medio continente, ¿no? Luego en el cuadro del medio, ¿no? Cómo el virreinato del Perú se va reduciendo, básicamente a lo que era el Perú y el Alto Perú, ¿no? Y luego finalmente se ve el mapa actual de nuestro territorio. Independientemente del tiempo que ha pasado, ¿no? Vemos que todas estas formas de organización estatal, ¿no? Sea como república ahora o antes como reinado y virreinato específicamente, se requiere de una organización, de una estructura, ¿no? De un aparato, de una estructura y de gente que gobierne y que haga que funcione todo esto, ¿no? Guamampoma de Ayala, en esa época del virreinato, escribió un libro, que ahí lo tenemos, Nueva Crónica y Buen Gobierno, porque de algún modo reclamaba eso, un buen gobierno para los hijos de este continente, ¿no? Que estaban un poco sufridos, adoloridos por los maltratos que cometían los conquistadores. Mucho más recientemente, ahí tienen un texto de Enrique Cabrera Mendoza, ¿no? Que decía que es un buen gobierno. Un buen gobierno en general es aquel, ¿no? Es aquel conjunto de dependencias de organización o aquella estructura organizacional que funciona con eficiencia,
¿no? Eficiencia en el uso de los fondos públicos, en el uso del dinero. Eficacia, ¿no? O sea, el logro de objetivos, ¿no? Cuando el logro de objetivos de los objetivos que se fijan los agentes, las personas y las instituciones, y con legitimidad. Es decir, que las instituciones, ¿no?, tengan el respaldo, ¿no?, al momento de ejercer sus funciones o a prestar sus servicios. La legitimidad es la que la da la población, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, este concepto de buen gobierno, que es reciente, como decía, de Enrique Cabrero, puede ser también transpolable incluso hasta la época de Huamampoma de Ayala, que en su libro, ¿no?, exigía nueva crónica y buen gobierno. Y este concepto lo vamos a tener como un marco introductorio para lo que viene después. En general, tenemos ahí el Estado y la sociedad. Por un lado está la sociedad, ¿no?, de lo que veíamos en las primeras láminas, ¿no?, la gente que tiene problemas, demandas, necesidades, conflictos, el estado de naturaleza, ¿no?, que necesita organizarse, que necesita regular, necesita que alguien les imparta justicia, que les brinde seguridad, ¿no? Y por otro lado está el Estado, que se organiza para brindar soluciones, para ofrecer bienes y servicios públicos, para administración de justicia, para satisfacer necesidades de salud, de vivienda, de educación, etcétera, ¿no? Ese espacio donde el Estado y la sociedad se encuentran es el espacio público, ¿no? Donde tanto la sociedad reclama como el Estado ofrece, ¿no? Y ahí se conversan qué es lo mejor, lo conveniente, lo necesario. Y ese es el ideal, ¿no? Ese es el ideal de que la sociedad pueda dialogar con el Estado y que el Estado pueda escuchar las necesidades de la sociedad. Porque si la sociedad te exige A y el Estado tiene los oídos tapados o el Estado ya tiene productos B que te los quiere imponer, ¿no?, la sociedad no va a sentirse atendida, no va a sentirse satisfecha. El espacio público, ¿no?, la arena de debate político, de comunicación, va a ser muy reducido. Y eso es, creo, lo que sucede mucho en nuestro país, ¿no? La gente ya se cansó de pedir, de buscar, de conversar, de ir a mesas de diálogo, ahora son mesas de reclamaciones, ¿no? Mesas de negociación, básicamente, de imposición. Como veíamos, hemos pasado veíamos que el Estado busca responder y satisfacer, ¿no?, las diversas necesidades, ¿no? Y antiguamente el Estado era un Estado gendarme, básicamente. Los gobernantes, ¿no?, se preocupaban básicamente en brindar seguridad, en cuidarse ellos y en cuidar las fronteras. O sea, los gobernantes se preocupaban de las guerras, ¿no?, de conquistar más territorios o que no le quiten territorios, ¿no? Eso en el lado externo, y en el lado interno de su propia seguridad. Se decía que era un Estado gendarme, ¿no? El nombre de la impartición de justicia básicamente era la ley, pero era la ley del gobernante. No se preocupaba de que la ley sea justa, sino que la justicia era básicamente un cumplimiento de ciertas formalidades y podía ser muchas veces injusta, violenta, despiadada, pero era la ley y había que cumplirse. En el año 68, un gobierno militar toma el poder, no voy a emitir opinión, pero sin embargo, podemos decir que es a partir de ese contexto en que el Estado peruano empieza a asumir diversas funciones, bienes y servicios sociales, ¿no? Empieza a ampliarse los servicios educativos a sectores que antes no estaban favorecidos, ¿no? Costa, Sierra, Selva, se dan distintos procesos de reforma social, reforma económica, la reforma agraria, ¿no? Se empiezan también a construir, a extender diversos servicios como salud, educación, ¿no?, vivienda, en fin. Entonces, y esto era parte pues de la ola mundial que se venía viviendo, ¿no?,
desde mucho antes. Ya el estado de bienestar nace más o menos en 1800, en la etapa en la etapa de la industrialización, ¿no? Donde se empiezan a dar pensiones, jubilación, servicios de salud a los obreros, a los trabajadores. Esto se acrecenta en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque volvían los soldados, todos lisiados, ¿no? Y el Estado les daba una pensión por haber combatido y haber ganado o haber perdido, ¿no? Su salud en la guerra. Se continúa afianzando este tema social, ¿no? Lo que se llama el constitucionalismo social. Decíamos que se continúa consolidando esta preocupación por lo social con el constitucionalismo social y las nuevas corrientes políticas, ¿no? La Revolución Rusa en 1917, ¿no? El constitucionalismo, la Revolución Mexicana también a inicios del siglo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se forma la ONU, la Organización de Naciones Unidas, se firman los primeros tratados y convenios de derechos humanos, ¿no? Y todo esto, pues, se busca asegurar que las personas, todas las personas, sin discriminación alguna, raza, sexo, opción sexual, color de piel, creencias religiosas, etcétera, tengan los mismos derechos y también los mismos deberes, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? En 1945 se crea, como decíamos en la ONU, un mecanismo de protección, se llama universal, pero es mundial, participan la mayoría de los países que existían en ese entonces. A nivel regional, o sea, a nivel de América, ¿no? También se hace una versión con la OEA, ¿no? Se firma el Pacto de San José, etcétera. Y todas estas normas buscan o consagran derechos de todas las personas, de todos los ciudadanos. Nuestra constitución, viene la constitución del 33, la constitución del 79, ¿no? La constitución del 93. Entonces, el ordenamiento en general, el ordenamiento legal, el ordenamiento normativo, tiene pues una marcada tendencia, ¿no? Pro derechos humanos, eso hay que decirlo. Y eso es importante para el momento de interpretación de las normas. Ya hemos dejado, ¿no? La noción antigua del Estado policial, del Estado policíaco, donde la ley es la ley, pero no importa si la ley es justa o injusta, si es violenta o no, ¿no? Ahora hay una orientación hacia la persona, hacia la justicia, ¿no? Porque a eso tienden nuestros ordenamientos, ¿no? Normativos internacionales y nacionales. Eh, es un agregado, ¿no? En derechos humanos incluso se habla de generaciones. La primera generación, derechos civiles políticos; segunda generación, derechos económicos, sociales, culturales; la tercera generación, derechos colectivos o de grupo, ¿no? Lo importante es que hay que entender que los derechos humanos son condiciones instrumentales que permiten que la persona se realice. Condiciones instrumentales. ¿Qué son condiciones instrumentales que permiten que la persona se realice? Las condiciones e instrumentos son todo, o sea, son todos los instrumentos, ¿no? Que permiten la realización justamente de la persona, como pueden ser las facultades, las instituciones, las libertades, las reivindicaciones sociales, los bienes tangibles, intangibles, ¿no? Como la educación, la salud, las vacunas, etcétera. Todo aquello que permite que la persona se realice como persona, ¿no? Y desarrolle el máximo de su potencial. Entonces, todo esto es tan importante, y en verdad es importante porque el tema de los derechos humanos ha dejado de ser simplemente un floro, ¿no? Algo bonito, algo discursivo, pero que no se concreta, ¿no? Porque siempre ha sido una crítica esa a los derechos humanos. Oye, sí, qué bonito, pero ¿de qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Cómo eso lo convierto en alguna mejora para mi población, para mi comunidad, para mi persona? Entonces, las últimas corrientes de los derechos humanos,
¿no? Nos han venido hablando del proceso de desarrollo humano, ¿no? Y hay distintos mecanismos y procedimientos, distintos enfoques que buscan llevar a la práctica todos esos derechos, ¿no? Que han sido consagrados en diversos instrumentos. Convertirlo en herramientas de gestión, ¿no? El proceso de desarrollo humano, el enfoque, ¿no? El enfoque basado en derechos, ¿no? Por ejemplo, tiende a eso. Lo vamos a ver justamente más adelante, ¿no? Por ejemplo, vemos que un tema importante, ¿no? La población, la pobreza en el Perú. En el año 2004, ¿no? El 58.7% de la población peruana estaba en condición de pobreza, en el año 2004. En el año 2007 había bajado la pobreza al 42%, 42.4%. En el año 2017 la pobreza había bajado al 20.7%, casi 38 puntos con respecto al 2004, ¿no? Los objetivos al 2021, al próximo año, era que la pobreza se reduzca más, al 10%. Claro, nadie anticipó el tema de la pandemia, ¿no? Ni la pandemia política o la crisis política que vivimos, ¿no? Que va a afectar definitivamente la situación económica y las metas, los objetivos, ¿no? Que se han venido trazando. Debajo del cuadro negro, ¿no? Acá, tenemos dos personas en rojo, ¿no? Y en el medio una brecha, porque una de ellas debe ser, consideramos que es la meta, el ideal, y otra es la situación donde nos encontramos. Entonces, igual que en el gráfico de la derecha, ¿no? La niña está donde estamos y nuestra meta, nuestro objetivo es llegar arriba a la copa, ¿no? Al máximo de salud, de educación, de justicia, con que toda la población tenga luz, agua, desagüe, seguridad, carreteras buenas, vivienda, etc., ¿no? Entonces, la diferencia que hay entre las personas de rojo es una brecha, o la escalera que la niña tiene que subir para alcanzar es una brecha, ¿no? Es la distancia que existe entre lo que estamos, lo que somos y lo que aspiramos a ser. Hemos ido acortando en respecto a la pobreza, ¿no? Del 58% al 20% en el 2017, ahora indudablemente la pobreza crecerá, pero eso nos demuestra que, oye, el Estado sirve para algo, puede servir para mucho más, si todos nosotros le ponemos punche, le ponemos esfuerzo. Y es que digo todos nosotros, porque en verdad tenemos que ser todos nosotros, desde la función que ocupemos, ¿no? La situación actual para manejar el gobierno, se imaginan, en el fondo, ¿no? El lado derecho está el organigrama del Estado, ¿no? Que es complejo, claro, están los tres poderes del Estado, el ejecutivo, legislativo, judicial, hay organismos constitucionales autónomos, tenemos 24 departamentos, 25 gobiernos regionales, hay casi 200 municipios provinciales, hay casi 2.000 municipios distritales, hay más de 2.000 organizaciones públicas donde se trabaja, ¿no? La pobreza, evidentemente en los últimos meses debe haber crecido, ¿no? Y si esto no, coordinar el trabajo de todos es complejo, hay que además ver la complejidad, porque estamos en un año electoral, ¿no? Entonces vamos a ver, hay 24 partidos inscritos en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, van a tener 24 planes de gobierno distintos, a menos de que se junten 2, 3 partidos y tengan algo interesante. Si llegan al gobierno van a tener distintos resultados, resultados planificados, resultados no planificados, ¿no? Entonces tenemos un sistema político que va a ser depurado por un sistema electoral que se convertirá o dirá quién va a ser nuestro próximo gobierno, un sistema de gobierno. Y todo esto es muy complejo en general. ¿Cómo hacemos para que 30 millones de peruanos, ¿no? Nos pongamos de acuerdo? ¿Cómo hacemos para que el Estado
¿no? Al que por contrato social hemos dicho, oye, tú Estado, estás aquí para de algún modo darnos seguridad, justicia, educación, salud, ¿no? Funcione bien y nos permita, nos faculte, nos facilite acceder a todo aquello que como personas tenemos derecho. Es un tema complejo, ciertamente, ¿no? Nuevamente Enrique Cabrero tiene otra frase, este autor me encanta por eso, ¿no? Dice, se supone que los problemas más importantes de una dependencia gubernamental, sea una organización de gobierno, chiquita, grande, mediana, no importa, se relacionan con el manejo adecuado de los recursos, cómo se interrelaciona óptimamente con sus clientes, con los usuarios y con otras dependencias, ¿no? Cómo las instituciones públicas se relacionan con otras instituciones públicas, hay coordinación, cooperación, ¿no? Cómo las instituciones públicas se relacionan con sus usuarios, con sus clientes, con los ciudadanos a los que está destinada. Y también es importante, un problema es importante en las organizaciones públicas es redefinir constantemente la misión, ¿no? La visión, misión, esas cosas que hemos visto o que nos hacen leer cuando uno entra a una institución o cuando abre la página web de alguna institución, visión, misión, quiénes somos, qué hacemos, a quién le hemos ganado, ¿no? Entonces, las instituciones públicas tienen, según Enrique Cabrero, estos problemas, manejo de recursos, cómo relacionarse y cómo redefinir constantemente su misión, porque su misión, lo venimos diciendo, debe ser al servicio de las personas. No porque lo diga la ley orgánica, la norma que creó la institución, sino porque desde el inicio los derechos humanos, los convenios internacionales, nuestra propia constitución nos dice que la persona es el centro, ¿no?, de la sociedad, el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, todo debe orientarse a estar al servicio de la persona. Cuando nosotros nos imaginamos, ¿no?, al Estado, ya lo hemos visto grande y complejo, oye, ¿cómo hacemos que esto funcione? ¿Cómo hacemos de que el Estado sea eficiente en el uso de sus recursos, que sea eficaz en la forma que se relaciona con otras instituciones, cómo se relaciona con la persona misma, con su cliente, con su usuario, cómo hacemos que se dedique, que su misión no sea para crecer, enriquecerse las autoridades, sino para servir a la ciudadanía? Y entonces llegamos a este cuadro. La gestión pública y las políticas públicas. Ahí las vemos, cada una apunta, son flechas separadas e indican dos caminos distintos, porque esto en un inicio fue así. La administración en general y la administración pública, ¿no? La administración nace en un primer momento con lo que se llama la administración científica, con Taylor. Y nace básicamente en el ejército norteamericano. Imagínense ustedes Estados Unidos, un gran país, grandísimo, tiene dos, ¿no? Por un lado tiende al Océano Pacífico, para el otro al Atlántico, ¿no? Tiene dos costas enormes, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos en sus inicios, siglo pasado, hace 2 siglos, ¿no?, empieza la conquista del oeste, y el ejército va conquistando, va peleándose con los indios, los Sioux, navajos, apaches, en fin. El ejército tenía serios problemas de logística, ¿no? Pero habían fuertes cuarteles, fortalezas del ejército que funcionaban perfectamente, y había otras fortalezas, otros fuertes, que no. Porque a veces había un buen gerente, un buen administrador, un buen general en el fuerte que administraba los recursos, que administraba los hombres, que administraba la tropa, que administraba las balas, las armas, pero en el otro fuerte no. Y es entonces la suerte de una población, de un fuerte mismo, podía depender
de quién tenías por general. Si era un general inteligente, victorioso, dedicado, acucioso, ¿no? Podía manejar los recursos y las armas y tal vez salvarte. Pero si te tocaba uno medio borrachín, uno que solamente buscaba la gloria, el poder, las mujeres, no sé, podía ser que fallecieses. Entonces, la gestión pública habla mucho del gerencialismo. En un primer momento se confía mucho en los gerentes, ¿no? En los gerentes como aquellos que podían administrar los bienes, los recursos, para lograr los objetivos organizacionales e institucionales, ¿no? Entonces había personas muy famosas, ¿no? Porque eran muy buenos gerentes. Y muchas personas lo seguían, ¿no? Porque eran los ídolos, el ejemplo. La administración científica de Taylor busca consagrar algunos principios, busca sacar algunos ejemplos, algunas enseñanzas y dar ciertas pautas que pudiesen ser aprendidas y replicadas, ¿no? Ese es el gerencialismo. Esa fue la forma de administración y durante mucho tiempo, ¿no? Eso también funcionó en muchos estados. Hoy el ministro de Economía, y ponía una persona que había sido exitosa, que sabía del tema, ¿no? Que su solo nombre, su sola presencia era garantía de estabilidad, de seguridad, de certeza. ¿Por qué? Porque dependía mucho del gerente, del gerencialismo que se imponiese, o que se impusiese, perdón. Pero a partir de 1970, en Europa, Inglaterra, Alemania, otros países, se van dando cuenta que no pueden estar muy dependientes de las personas, que debe de haber algunos criterios más grandes, ¿no? Más homogéneos, más seguros, más estables, que no dependan del subjetivismo, de la idiosincrasia, del capricho, ¿no? O de la suerte de tener a tal o cual persona. Y van surgiendo así las políticas públicas. Por eso ahí en este gráfico lo hemos representado de dos formas distintas. La gestión pública, que es la forma antigua, el gerencialismo, y las políticas públicas. Ahorita vamos a ver ambas, ¿no? Actualmente tenemos que las políticas públicas comprenden ya a la gestión pública. Las políticas públicas te dicen qué hacer, qué es lo que vamos a hacer, cuál es nuestro norte, cuál es el objetivo, acabemos con la pobreza, acabemos con la anemia. La gestión pública se dedica al cómo hacerlo, cómo instrumentalizar eso, cómo viabilizar eso que las políticas han definido. Oye, acabemos con la contaminación de plásticos. Ya, ¿cómo? Bueno, hay criterios. Las instituciones empiecen a reciclar, los privados ya no usen bolsas de plástico, que se promueva la industria de vidrio, ¿no? Que se promueva el uso del reciclaje, el reuso, etc. Entonces, lo que antes era, a ver, lo que antes habíamos visto, políticas públicas para un lado y la gestión pública para otro lado, quedan dos caminos separados. Desde, les decía, el siglo pasado, 1970, más o menos cuando yo estaba naciendo, empezaban a surgir las políticas públicas. Ahora las políticas públicas, el qué hacer, comprende el cómo hacerlo, comprende a la gestión pública. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Y para qué hacerlo? El para qué hacerlo es importantísimo. El para qué hacerlo es generar el valor público. Porque el valor público, ¿no? El valor público es justamente atender esas cosas que nosotros consideramos problemas públicos, esas cosas que han sido definidas por el Estado, por las autoridades, por los representantes de la sociedad civil, por todos nosotros, por la población en general, como un problema público. Las políticas públicas buscan solucionar problemas públicos, ¿no? La gestión pública busca instrumentalizar los distintos aparatos, las distintas instituciones, los distintos recursos con los que cuenta el Estado para solucionar los problemas públicos que las políticas públicas han definido como problemáticos. ¿Qué es el valor público? Es justamente eso. El valor público
es trabajar para solucionar o generar las condiciones para solucionar esos problemas públicos. Todo esto lo vamos a ver más adelante, pero en este cuadro se resume bastante de lo que he querido decirles hasta este momento. Políticas públicas en nuestro Estado, actualmente lo vamos a ver momentos después, las políticas públicas te indican el qué hacer, comprenden la gestión pública, el cómo hacerlo, y también nuestras normas hablan de para qué hacerlo, del valor público. ¿Y cuál es el valor público? Cerrar las brechas, cerrar aquello que nos impide desarrollarnos como personas, cerrar aquello que nos impide llegar a hacer o llegar a desarrollar todo el potencial que tenemos, ¿no? Sí, ¿qué hacer? Las políticas públicas, ahí tenemos el Estado, perdón, la escarapela que representa al Estado y a la sociedad peruana, representa al Perú en general, porque las políticas públicas, el qué hacer, deben ser definidas por todos, no solamente por el Estado, no solamente por las autoridades, como se podía creer en un inicio, también deben ser por la sociedad civil, los representantes, ¿no? Por las distintas formas de participación, muchas veces con participación directa, ¿no? Referéndums o distintos mecanismos de participación, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Con la gestión pública. También vamos a ver el tema de la Secretaría de Gestión Pública, que ahora es una institución que se le está potenciando, ¿no? Y todo es importante porque todo ello debe contribuir a generar valor público. ¿Qué es valor público? ¿No? Es aquello que nos permite solucionar, ¿no? Los problemas públicos, aquello que nos permite alcanzar o satisfacer, ¿no? Las condiciones que están consagradas en nuestras leyes, en nuestras normas constitucionales. Lo vamos a seguir desarrollando porque este tema es importantísimo, ¿no? Y eso es importante. Aquí les dejo una definición de Eugenio Laera Parada, brasileño, ¿no? Que habla de las políticas públicas. Es una definición muy útil. Ahora hay otras definiciones también muy importantes, pero cuando estaba yo en la universidad, en esos años estudiando, este era el autor en su momento y sigue siendo el autor, ¿no? Entonces es una definición importante. Cursos de acción y flujos de información, o sea, no solamente hay que actuar, sino también estar bien informados, relacionados con un objetivo público, ¿no? Definido en forma democrática. Democrática es de forma participativa, el Estado, sociedad civil, ¿no? Autoridades diversas, que son desarrolladas por el sector público y frecuentemente, vean, con la participación de la comunidad y el sector privado, ¿no? A eso podemos entender las políticas públicas. ¿Qué hacer? Subirats es un autor español de Barcelona, la Universidad de Barcelona creo que es, o de Cataluña, ahí sí, ya no lo recuerdo, pero que tiene una muy buena definición de política pública que en verdad ha estado muy de moda y es una definición muy utilizada, ¿no? Vean que dice una serie de decisiones o de acciones intencionalmente coherentes tomadas por diferentes actores públicos y a veces no públicos, ¿no? Cuyos recursos, nexos, intereses varían, porque todos los actores son distintos, a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo. Problema políticamente definido como colectivo. ¿Quiénes lo definen políticamente? No solamente las autoridades del Estado, sino también la sociedad civil, sino también los representantes, la población toda, ¿no? Este conjunto de acciones y decisiones da lugar a actos formales, ¿no? Con un grado de obligatoriedad variable, tienden a modificar la conducta de ciertos grupos sociales, que son los que originan estos problemas, en interés de grupos sociales, ¿no? Que padecen los efectos negativos. Entonces, esta definición de Subirats, como les digo, es una de las más usadas en ciencia política, en las ciencias sociales, ¿no? En todos aquellos que llevan
estudios de gestión pública, de políticas públicas, y por eso la tomo y por eso la he desagregado aquí también. Es la misma definición de SUIRATS, ¿no? Decisiones intencionalmente coherentes, formales, obligatorias o variables, que son tomadas por actores públicos no públicos, que combinan recursos, intereses, nexos, para solucionar, lo importante acá es problemas colectivos, políticamente definimos como problemas, ¿no? Que buscan modificar ciertas conductas de aquellos grupos que son los que originan el problema, en beneficio de otros grupos de personas que son los que padecen el problema. Ahí les vamos a mandar el material para que lo tengan, porque es importante tener bien en claro el concepto de política pública. La política pública, dice también SUIRATS, ¿no? Incorpora decisiones en todas y cada una de las etapas de la actividad pública, ¿no? Normas generales, abstractas, en los actos pequeños, concretos, ahí lo tienen para que lo puedan revisar y analizar. Y en general, aquí quería comentar este tema. En general, las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas son como ese paraguas, ¿no? Que buscan proteger y organizar y defender, ¿no? Todo lo que está abajo. Y todo lo que está abajo, justamente, son todas las instituciones del Estado y otros tipos de políticas, ¿no? Hay políticas de gobierno, hay políticas del sector, ¿no? En general políticas nacionales, ¿no? Pero las políticas de Estado, las políticas del Estado son las definidas por el Acuerdo Nacional, que son trascendentes, trascienden al gobierno, no importa si el anterior gobierno era de Alan o el de Ollanta y el de PPK o el de ahora aún Vizcarra. Lo importante es que las políticas del Estado deben de trascender a las políticas de gobierno, porque las políticas del Estado buscan solucionar problemas más importantes que aquellos que enfrenta el gobierno. Cada gobierno que llega con su plan de gobierno, con sus propuestas políticas, tiene sus propias políticas de gobierno que desarrollará en sus 5 años. Un gobierno de izquierda, como podía sospecharse, ¿no? Un gobierno de izquierda puede tener más orientación social, más preocupación por los sectores campesinos, obreros, ¿no? Por un gobierno de derecha podría tener más preocupación por la propiedad privada, la libertad de empresa, las facilidades para la agroexportación y dar mayores incentivos en ese sentido, ¿no? Entonces, cada política de gobierno en sus 5 años tiene cierta orientación. Ahora, si bien es cierto, cada gobierno tiene su orientación, el Estado como Estado, la estructura organizacional del Estado, a través de sus ministerios, tiene también sus propias políticas, ¿no? Políticas del sector, el Ministerio de Salud, ¿no? Tiene sus propias políticas. Cambia un ministro, entra otro ministro, oye, sí, pero el tema de la vacunación se mantiene. No, pero a mí no me gusta, bueno, no te gusta, pero son políticas de Estado, y eso supone que el Ministerio de Salud cumpla una función preventiva, ¿no? Etcétera. El tema de la anemia, no, yo no creo en el tema de la anemia, no importa, hay políticas de Estado, hay políticas del sector, ¿no? Para combatir la anemia, porque eso repercute negativamente en los niños, ¿no? Entonces, las políticas del Estado buscan ser, como lo vemos ahí, un gran paraguas, una cubierta, ¿no? Que de algún modo da sombra a todo lo que está hacia abajo. Y entonces nuestros gobernantes, sea que tengan su idiosincrasia, sus criterios, sus subjetividades, sus caprichos, tienen cierto margen, sí, pero no pueden imponer su voluntad. ¿Por qué? Porque hay políticas de Estado que les constriñen, que les restringen, ¿no? Que los obligan a trabajar en cierta orientación. Más abajo vemos insumo, procesos, productos, resultado, ¿no? Impacto, que es la cadena de valor. La cadena de valor es un concepto teórico que de algún modo nos explica, ¿no? Las distintas fases que se van realizando, cómo se va desarrollando la actividad del Estado.
¿no? Y cada vez que pasa de insumo a proceso, de proceso a producto, de producto a resultado, de resultado a impacto, cada vez que se pasa se supone que tiene que ser más y más valioso. O sea, de un insumo, ¿no? Es como un talabartero, es como un obrero. Oye, me das agua, me das maíz, me das sal, ¿no? Un panadero, esos son sus insumos, empieza a amasar y ¿qué va a tener? Un producto, el pan. ¿El pan para qué va a servir? Para matar el hambre que puedan tener las personas, para acabar con el hambre. Pero ¿cuál es el impacto? El impacto va a ser que estas personas crezcan, ¿no? Sanamente desarrolladas, ¿no? Que no tengan anemia, que no tengan desnutrición, que alcancen su peso ideal, su talla ideal. Un talabartero, por ejemplo, ¿qué insumos tiene? Ya el cuero de la vaca, se procesa el cuero de la vaca. ¿Qué va a generar? Productos, una cartera, una billetera, ¿qué va a producir? Que eso se venda, ¿no? El talabartero va a tener dinero que va a resultar, que va a poder educar, va a poder alimentar a sus hijos, ¿no? Darles educación, bienestar. ¿Cuál va a ser el impacto? Familias sanas, familias felices, ¿no? Gente alejada de las calles, de la delincuencia. Entonces, la cadena de valor es por eso importante. Y se llama cadena de valor porque en cada etapa va sumando justamente eso, valor, dándole una cualidad más valiosa, ¿no? Acá tenemos un tema de la cadena de valor nuevamente, que ya lo expliqué antes. Y habíamos venido hablando de la definición de políticas públicas de Eugenio Lareda, ¿no? Y de Subirats. Pero ahora les digo, y acá les dejo esta definición de políticas públicas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es importante porque habla de las políticas públicas con un enfoque de derechos humanos, ¿no? Justamente, oye, las políticas públicas, cuando ustedes lean, y a mí me ha tocado verificar, ¿no? Por cuestiones de trabajo y de estudio, he tenido que viajar y hablar de temas de políticas públicas. Y claro, los argentinos tienen algunos autores, los panameños otros autores, ¿no? Los españoles otros autores, nosotros tenemos nuestros autores, etcétera, y cada uno tiene sus criterios, etcétera. Y cada uno también tiene corrientes y enfoques de qué son las políticas públicas y cómo deben de hacerse las políticas públicas. Pero lo importante es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha analizado todas las distintas sentencias, los informes y pronunciamientos de la Comisión Interamericana y ha sacado ciertos lineamientos básicos de qué debe entenderse como una política pública, qué no, qué debe de hacerse y qué no, ¿no? Entonces, acá está una definición de política pública, conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña, implementa, monitorea y evalúa. El Estado es responsable, pero miren abajo, el Estado las diseña a partir de un proceso permanente de inclusión, deliberación y participación social efectiva. O sea, el Estado es responsable de diseñarla, implementarla, monitorear y evaluar, pero el Estado es responsable, pero lo hace con la deliberación y participación social, ¿no? Tiene la responsabilidad, pero con la población. El Estado los diseña bajo los principios de no igualdad, no discriminación, universalidad, acceso a la justicia, rendición de cuentas, transparencia, transversalidad, intersectorialidad. El objetivo es proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos, ¿no? Y lo que le decía, hay un enfoque del proceso de desarrollo humano, y todo eso está explicado en este libro, Políticas con enfoque de derechos humanos. Ustedes, yo personalmente les recomendaría, ahí les estoy adjuntando el link para que lo puedan ustedes descargar. No lo van a comprar, si se puede descargar. Vale la pena imprimirlo y leer. Y entonces este libro es interesante porque nos da muchísimas ideas. ¿Qué han hecho en la Comisión Interamericana? Han visto, como les decía, las distintas sentencias e informes, ¿no? Que hace la Comisión y la Corte, ¿no? Y han visto, por ejemplo, en el tema de derechos humanos de las mujeres, ya en el caso de la violencia contra las mujeres,
han analizado los distintos pronunciamientos, han hecho un pequeño resumen de casi una hoja y han dado la recomendación, y ha sido la recomendación de la Corte o de la Comisión en su caso, ¿no? Sobre ese problema de ese Estado, ¿no? Sobre el tema de la violencia contra las mujeres. Y cómo este Estado lo ha implementado. Y si esta implementación ha sido exitosa o no ha sido exitosa. Cada uno de estos casos, son como 200 si no recuerdo mal, cada uno de estos casos ocupa entre página y media, máximo 2 páginas, ¿no? Entonces rápidamente uno puede tener idea de cuáles son los problemas, qué es lo que dice la comisión y cuáles han sido las alternativas de solución en otros países y si han sido exitosas o no. Entonces es un tema informativo que nos puede orientar muchísimo para saber hacia dónde tiende, ¿no?, la administración pública en general, las políticas públicas, y creo que es un libro en verdad realmente valioso, es reciente. Lo más importante, les voy a confesar que muchos de los profesores de políticas públicas todavía no lo conocen o no lo utilizan. Y la verdad siguen utilizando, ¿no?, citando a Subirats, a Laer, a otros autores, cuando este libro y esta norma va a tener un carácter mucho más vinculante porque nosotros pertenecemos al Sistema Interamericano de Defensa de los Derechos Humanos. Y de cierto modo hay cierta obligatoriedad, y cuando evalúen nuestras políticas públicas, nos van a evaluar con los criterios que se establecen y se recomiendan en este libro. Entonces, si ya estudiaste tu maestría de gestión pública o estás estudiando este libro, ¿no?, va a ser de mucha ayuda, te va a esclarecer, te va a aclarar muchas cosas. Personalmente se lo recomiendo. Hasta ahí el Publicherry. Valor público, habíamos hablado. El valor público es un concepto que Moore, el siglo pasado, 1998, ¿no?, lo definía como una actitud de liderazgo de los funcionarios, ¿no?, una actitud para dedicarse a propósitos valiosos, ¿no?, un capital institucional que hacía que la institución se concentre en propósitos valiosos para la colectividad. El concepto de valor público ha ido variando, creciendo, perfeccionándose. Si no me acuerdo mal, esto está en uno de los documentos del CEPLAN, ya de hace un par de añitos, ¿no? Valor público dice: situación en que los ciudadanos perciben 2 beneficios. Reciben, miren esto, reciben servicios públicos y obtienen verdadero, subrayado, concreto bienestar material. O sea, no es que me des un servicio público cualquiera, no es que me des cualquier cosa para decir que me lo has dado, no. El valor público es cuando recibes servicios públicos y obtienes verdadero, concreto bienestar material. O sea, obtienes verdadero bienestar material, obtienes bienestar material concreto, efectivo, real. Y cuando esos ciudadanos valoran positivamente este bienestar, ¿no? Cada uno para sí y para la sociedad. Porque si yo tengo hambre y tú me das un vaso de gaseosa, con eso matarás mi sed, que no tengo sed, yo tengo hambre. Entonces lo que yo necesito, lo que es valioso para mí, es que me des comida. Si yo quiero trabajar y tú me das algo de ropa, qué chévere, pero lo que yo necesito es trabajar porque tengo otras necesidades. Y lo que yo valoraré positivamente es el trabajo. Oye, pero te hemos dado una prenda, te hemos dado un servicio público, una cosa pública. Sí, pero no es lo que yo necesito. Lo que es valioso es lo que satisface mis necesidades. Yo tengo unas necesidades, ustedes tienen otras necesidades. Y esa es la importancia del diálogo y la conversación que veíamos al inicio. Porque si yo digo que necesito una cosa y el Estado, que tiene bastante de otra cosa, me da, a mí no me importa que me lo dé. Porque, pues lo guardaré, qué bien, ¿no? Pero no está satisfaciendo mi necesidad, no está solucionando mi problema. Generar valor público es generar servicios públicos que brinden real bienestar y que estos sean bien percibidos y valorados. Incrementar el valor público es justamente aumentar la eficacia, la eficiencia, la efectividad, la cobertura de los servicios públicos, ¿no?, de los que existen. Acá también, en base a eso, hemos desagregado la definición, la hemos tratado de hacer más gráfica para que ustedes la puedan recordar.
¿no? Visualizar y recordar. El valor público son respuestas de calidad a un problema concreto, ¿no? Pues es un problema porque afecta el bienestar o la actividad de los ciudadanos. Un problema concreto, ¿cómo? Mediante la provisión, dándoles bienes, prestándoles servicios, o el Estado teniendo diversas intervenciones, ¿no? Dando normas, regulando procedimientos, estableciendo prohibiciones como no salir después de las 11 de la noche o los fines de semana, ¿no? La cuarentena, etc. Problema concreto, en los problemas concretos que afectan al bienestar o de los ciudadanos, se busca pues siempre garantizar los derechos de las personas, ¿no? Satisfacer sus demandas, mantener su seguridad, darles servicios de calidad, eficientes, ¿no? En equidad, seas hombre, mujer, no importa tu color, tu opción sexual, tu criterio religioso, etcétera, ¿no? Porque la idea siempre es aumentar la confianza ciudadana en las instituciones, en el Estado, en el Leviatán que hemos creado justamente para eso, ¿no? Entonces, ahí tienen el desagregado para que lo puedan analizar. Y es la misma definición, ordenada de otra forma nuevamente para resaltar distintos aspectos, ¿no? Distintos aspectos. El valor generado por la provisión de bienes, por la prestación de servicios, por las intervenciones, ¿no? Ahí están los tipos de intervenciones, normas, regulaciones, prohibiciones, procedimientos, ¿no? Que tienen la cualidad de dar respuestas de calidad a un problema concreto, ¿no? O sea, como decía Pocho cuando yo era niño, lo que le gusta a la gente, ¿no? Hay que garantizar de hacer demandas, mantener la seguridad, prestar servicios de calidad, eficiencia, equitativo, aumentar la confianza ciudadana, ¿no? Y generando siempre bienestar. Bueno, hasta aquí, por favor, es la primera parte y nos ha tomado casi una hora. Les pediría, por favor, si tienen preguntas, Gabriela, si me estás oyendo, para, por favor, centralizar las preguntas por escrito. Las personas, como le menciono, las personas que deseen hacer preguntas o algo, en la parte de participantes tienen la opción de levantar la mano y así darles la palabra. Doctor. Ya, ¿y dónde veo esa partecita? Se va, solito avisa, doctor. Las personas que levantan la mano, A sale una ver, opción donde dice manito arriba azul. Ahorita no ah, hay ninguna pregunta. ya, entonces seguimos avanzando, chicos, y si no, va a haber varias etapas más de preguntas. Si hasta ahorita no hay preguntas, si todavía están tímidos, continuamos hablando después. Preguntamos después. Ya, ¿cómo pongo? ¿Está viéndose la lámina? Sí, doctor, sí se está viendo las diapositivas. Ya apagamos el audio, el video, ¿cómo hacemos? Si Porque el usted video, desea, puede continuar con los dos, si no, doctor, a la vez. es que me dicen que a veces jala un poco más la línea y Sí, como te digo, jala un poco más la línea cuando es con sí, video. con video. A ver si está. ¿Le desactivo el video, Sí, doctor? sí, por favor, te pido para Ahora lo avanzar, hago. porque siendo las 6 de la tarde, acá en San Isidro se complica un poco el tráfico de internet. Ya Sí, está. ya está sin video, doctor. Ya, muchísimas gracias. A usted. A ver, habíamos visto en un primer momento, ¿no? Distintos conceptos como políticas públicas, valor público, problema público, el nacimiento del Estado, ¿para qué el Estado? Ahora vamos a seguir trabajando, explicando algunos conceptos más, ya aterrizando al Estado peruano, ¿no? Somos un estado de bienestar. ¿Cuáles son nuestras brechas por cubrir? ¿Cómo debemos de trabajar las políticas públicas, la cadena de valor, la articulación? Y un tema importante, ética, integridad y otros momentos que vamos a ver a continuación. A ver, miren, los derechos humanos, los distintos tratados y convenios de derechos humanos nos dan un marco de referencia, ¿no? Que es válido independiente del contexto social, económico, cultural en el que te encuentres,
seas chino, americano, ruso, peruano, los derechos humanos son para todos. Los tratados internacionales han sido suscritos casi por todos los países y garantizan a todas las personas ciertos estándares. Eso es lo importante. La Unión Europea, la OSD, ¿no? Al cual el Perú está tratando de entrar, como lo hizo Colombia, Chile, ¿no? Porque supone cierto estándar de nivel de vida y también cierto estándar de cumplimiento, hizo una evaluación, ¿no? Basándose en 11 temas. A los ciudadanos de los distintos países les preguntó qué era importante para ellos, ¿no? ¿Qué contribuía a su bienestar? La gente decía que sí, tener un compromiso cívico, vivir en comunidad era importante, los ingresos, el empleo era importante, la vivienda un poquito más importante, la seguridad tal vez más, el medio ambiente también, etc. Pero lo más importante para los integrantes de la Unión Europea era la educación, la salud y la satisfacción ante la vida, ¿no? Que está resaltado en el extremo derecho. Eso era más importante que incluso que el mismo empleo, que los ingresos que podían obtener. La educación, la salud, la satisfacción a la vida. Esto fue hecho antes, indudablemente antes de la pandemia, ¿no? Ahora sabemos, oye, la salud es importante. Hay gente que puede tener mucha plata, igual se ha muerto, ¿no? Por la pandemia. Hay gente que no tiene plata y goza de buena salud, qué bien. O sea, entonces, ¿y cómo está? Sabemos que la educación japonesa es muy buena, ¿no? Que los alemanes tienen un gran sistema de calidad, que los canadienses tienen ya varios años seguidos como el país con mejor con mejor calidad de vida, nivel de vida, ¿no? ¿Cómo estamos los peruanos al respecto? En el Perú, como en algunos países de Europa, vemos que hay, ¿no? Ciertas brechas, ciertas diferencias. El hombre gana más que la mujer haciendo el mismo trabajo. Ahí está graficado, ¿no? El hombre tiene una bolsa mucho más grande de dinero y hasta un banquito para facilitarle que lo pueda recoger, mientras que la mujer lo tiene mucho más difícil, ¿no? Gana menos y lo tiene más difícil. Y claro, si pensamos que las mujeres básicamente en nuestro país, que es machista, se dedican al limpiado, a la atención, al cuidado de la casa y de los hijos, no es poco, ¿no? Felizmente yo soy soltero y yo hago mis cosas en la casa, lavo, plancho, me cocino, o sea, puedo criticar a mis colegas de género, ya. Pero también en el tema educativo, ¿no? Si nos comparamos con Japón, estamos pues a años luz, ¿no? Nuestros profesores no necesariamente tienen una computadora y mucho más seguro que si los profesores que trabajan para el Estado y tienen un sueldo seguro, los niños, los hijos, ¿no? Los educandos, es más difícil que tengan una computadora porque muchas veces son varios niños, ¿no? Los papás no necesariamente tienen un trabajo remunerado, asegurado cada fin de mes, etcétera, etcétera. Y esto se ha visto, ¿no? Desgraciadamente, y con el tema de la pandemia. Hay un programa televisivo, ¿sí? Y la televisión llega hasta donde están los niños tienen radio o televisión para escuchar, para seguir, no. Entonces, ahí también vemos una brecha. Este es un ejemplo que lo puse en una exposición anterior, pero me parece muy importante. Ahora, sobre todo, mantiene enorme vigencia. Es información de enero del 2020, de este año, brindada por el mismo Ministerio de Salud. Ahí está el link para que puedan acceder. Están todos los departamentos, ¿no? Y habla sobre los establecimientos de salud para el primer nivel de atención. Son más de 8.723 establecimientos de salud en enero del 2020. 412 de ellos están en Ayacucho, o sea, el 4.72% de todos los establecimientos del Perú están en Ayacucho, lo cual es un buen promedio si se dan cuenta, porque considerando que somos 24 departamentos, 25 gobiernos regionales, no, 25 por 4, o sea, sí, más o menos está por ahí, Ayacucho está más o menos con un nivel
establecimientos de salud a un nivel decente. ¿Está? La preocupación viene después. Cuando vemos los establecimientos, ¿no?, de salud para el primer nivel de atención, ¿cuántos tienen capacidad instalada inadecuada? No, no estamos diciendo que sea la adecuada, la perfecta, la que corresponde para atender a un ciudadano. No, estamos analizando la capacidad instalada inadecuada. El promedio nacional es que 78 de cada 100, ¿no?, establecimientos de salud tienen una capacidad instalada inadecuada. Ayacucho, sorprendentemente, en promedio general, tiene 74%. O sea, está mejorcito por 4% que el promedio nacional. Igual, es un desastre, 74% sí, pero comparado con el promedio nacional, en enero estaba algo mejor. Cuando analizamos los hospitales con capacidad instalada inadecuada, vemos que casi la mitad de los hospitales del Perú tenían capacidad inadecuada, 49% capacidad adecuada. En Ayacucho, ahí sí le ganamos, estamos peor que el promedio nacional, 60% de los hospitales de Ayacucho tienen capacidad instalada inadecuada, 6 de cada 10. ¿No? Y este ejemplo, que podría ser un poco más dramático, ¿no?, el porcentaje de establecimientos de salud, primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada, ¿no?, por departamento, provincia y distrito. Hemos tomado el caso de Huamanga, ¿no?, los distritos de Acos Vinchos y Pacaycasa. Vemos establecimientos con capacidad instalada inadecuada. Acos Vinchos en enero, 100% de sus establecimientos eran inadecuados. El 100%, versus Pacaycasa, que no tenía ni un establecimiento inadecuado. No sé si es porque no hay establecimientos o todos están adecuados. Y entonces tú podías nacer en Huamanga, pero si tú nacías o te enfermabas en un distrito, en Acos Vinchos, la ibas a pasar muy mal, porque a donde fueses no había un establecimiento con capacidad adecuada, ni uno. Pero si ibas a Pacaycasa, todos se supone que estaban con capacidad instalada adecuada, ninguno con capacidad inadecuada. Y entonces la vida y la muerte era una cuestión de pocas cuadras en el distrito, o de pocos kilómetros tal vez. Y los derechos humanos lo que te dan, los derechos humanos, les pido por favor un minutito que es un tema urgente. Un minutito, por favor, disculpen. No. Ya. Disculpen, tenía que colgar ya. A ver, ya colgamos para que... Ay. Ya bajamos el volumen también para que no vuelva a llamar. Disculpen, por favor. Entonces, el tema estadístico nos dice que hay muchas brechas en el sector salud. Y habíamos visto, ¿no?, el cuadrito, el cuadrito de la niña y lo que le corresponde hacer para estar igual que el niño, ¿no?, para gozar de agua, luz, desagüe, vivienda, educación. En este caso es el tema de salud. Y esto es importante porque el artículo 44 de la Constitución nos dice, son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, pero sobre todo garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población, ¿no?, de amenazas contra su seguridad, promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Entonces, cerrar las brechas es un deber primordial del Estado, sobre todo si la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado, sobre todo si los convenios internacionales, nacionales, internacionales, nos dan ciertos estándares de derechos humanos, ¿no? Acá tenemos esta norma del Ministerio de Economía y Finanzas que nos define que es una brecha de infraestructura, ¿no?, de acceso
o servicios. Y es lo que habíamos visto hace unos momentos, es la diferencia entre la oferta y la demanda. La oferta de la infraestructura, ¿no? O el acceso a los servicios, que es la oferta disponible de infraestructura y servicios, y la demanda, lo que la gente necesita, lo que la sociedad exige a una fecha determinada, ¿no? Esta diferencia se puede dar por la cantidad o la cantidad de estos bienes y servicios que el Estado debe prestar. La idea es cerrar brechas de infraestructura y de acceso a los servicios. Toda la labor de la gestión pública, ¿no? Debe de orientarse a eso, a cerrar brechas. Todo. Y así se ha ido organizando y se está organizando el Estado poco a poco. Nuevamente el cuadrito que ya hemos visto, qué hacer, cómo hacerlo. El qué hacer debe estar orientado y el cómo hacerlo a cerrar brechas. Para estos 25 gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no? Organizaciones para acabar con la pobreza. Toda esta complejidad debe orientarse a cerrar brechas. Ese debe ser nuestro norte. ¿Qué hacer? Nos lo dicen las políticas públicas. ¿Cómo hacerlo? La gestión pública, ¿no? Aquí otro gráfico, ¿no? El qué hacer, el nivel estratégico, ¿no? Los líderes, nuestras autoridades, nuestras máximas autoridades, con nuestros representantes de la sociedad civil, de la sociedad organizada, ¿no? Líderes religiosos, líderes políticos, líderes sociales, deben de ponerse de acuerdo en el qué hacer. Y el Estado, la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Busca normar, regular, reglamentar, dirigir el cómo hacerlo, ¿no? Nivel táctico, estratégico, nivel táctico, operacional. Pero las políticas públicas informan a todo el Estado, seas poder ejecutivo, legislativo, judicial, organismo constitucional autónomo, gobierno regional, gobierno local, todos tenemos que seguir porque ese es el sentido de las políticas públicas. Es básicamente el mismo gráfico, pero si bien el qué hacer nos dice, bajando a cómo hacerlo, cuando trabajamos, ¿no? Acá está la escala, la cadena de valor, el insumo, el proceso, el producto, el resultado del impacto, de estos van en sentido contrario, es decir, apuntan al qué hacer. Cuando se logra un resultado, cuando se logra un impacto, básicamente cuando se logra el impacto, debemos de estar logrando el cumplimiento de la política pública. Los insumos, el proceso, el producto está relacionado con la gestión pública, ¿no? Por eso está de un color. ¿Cómo hacerlo? Gestión pública, de color rojito. Nos preocupamos por el insumo, el proceso, el producto. ¿Qué hacer? Por los resultados y el impacto, ¿no? Hacia arriba. Entonces ahí está, espero que se visualice bien. Entonces, de arriba hacia abajo, ¿qué hacer y cómo hacerlo? Pero cuando empezamos a hacerlo, debemos de aspirar a ir hacia arriba, ¿no? Empezamos por los insumos, procesos, terminamos en el impacto. Y el impacto debe, ¿qué? Solucionar los problemas públicos, dar respuesta atendiendo a las políticas públicas. Este es otro cuadrito, ahí tienen la fuente, ¿no? De la cadena de valor público de Aníbal Jorge Sotelo Maciel. Acá hay infinidad de instituciones con un montón de procesos, con un montón de cadenas de valor, donde hay un montón de recursos que terminan en productos. Donde hay un montón de procesos que terminan en productos. Y todos estos productos, ¿no? Deben de ir sumándose los distintos productos de las distintas instituciones para poder conformar un resultado y lograr el impacto. Porque esto es la política pública. Acá en la institución, lo que está en el cuadrado, ¿no? Repuntado, es la gestión pública, donde están todos los distintos procesos, pues, ¿no? Los insumos, los procesos, los productos. Y los productos deben de conllevar, ¿no? Deben de satisfacer necesidades y brindar soluciones para lograr resultados
que logren transformaciones, cambios, impactos en la sociedad. Y acá en este círculo es donde está, ¿no?, la política pública. Con los resultados y los impactos debemos de estar respondiendo a la política pública. Este es un gráfico que visualiza así. Todas las instituciones, toda esa complejidad que hemos visto de 25 gobiernos regionales, de 196 organizaciones políticas, de 196 gobiernos locales, de 2000 instituciones públicas, todo esto debe de orientarse a productos que vayan a dar resultados y que logren impactos en las políticas públicas. Es así. Y cuando por eso les decía que todos los peruanos debemos de trabajar con un solo hombro, donde estemos, desde nuestras funciones, ¿no?, para lograr resultados o impactos. Y esto supone articular políticas públicas, ¿no?, políticas públicas de Estado, nacionales, sectoriales, articular todas las políticas con los recursos, con las capacidades institucionales, en todos los niveles de gobierno, nacional, local, regional, ¿no?, en todos los sectores, educación, justicia, salud, producción, cultura, ¿no?, fomentando comunicación, coordinación, cooperación, evitando ambigüedad, duplicidad, superposición de funciones, ¿no? A veces, oye, no, me corresponde a mí, no, yo tengo que hacer la obra, no porque lo quiera hacer para servir, sino porque está viendo la oportunidad de cierta ganancia, de cierto protagonismo, ¿no?, adaptando estructuras organizacionales, procesos y procedimientos. Todo este articular tiene un objetivo: asegurar prestar bienes y servicios según las necesidades y el modo, ¿no?, eficaz, eficiente, transparente, siempre en beneficio ¿de quién? De la persona. ¿De quién? Del ciudadano. Este es un cuadro de CEPLAN, me parece, sí, de CEPLAN, y que básicamente grafica lo mismo, ¿no? Las políticas, los planes, ¿no? El Estado tiene su acuerdo nacional, la concertación, el CEPLAN, la PCM, a nivel de territorio y gobierno hay políticas nacionales, política sectorial, política regional, política local provincial, política local distrital. Está una entidad abajito, ¿no?, la política institucional. Y todas ellas deben de trabajar, ¿no?, en conjunto. Y a su vez tienen su plan estratégico, ¿no?, nacional, plan estratégico sectorial, multisectorial, de desarrollo regional, de desarrollo local del distrito, un plan estratégico institucional, un plan operativo institucional. Todo va en cascada, todo va encadenado. ¿Por qué? Porque hay una política pública que debe ordenar para que todo vaya. Y del mismo modo, acá tenemos insumo, actividades, productos, ¿no? E incluso hasta resultados, actividades operativas, actividades institucionales estratégicas, pero ya los resultados finales, el impacto, ¿no?, ya va con el plan estratégico de desarrollo nacional, con las políticas nacionales, etc. Entonces, son cuadros que seguramente ustedes ya los han visto, son de CEPLAN, ¿no? Entonces, los he querido yo desagregar y hacer visualizarlos de otra perspectiva, para no estarles repitiendo seguramente lo que ustedes han visto en sus capacitaciones o en sus programas de la universidad. La cadena de valor, que ya la comentamos, ¿no? Y acá están las definiciones también que son dadas por la Secretaría de Gestión Pública, que es el insumo, ¿no? Los bienes y servicios que a través de la actividad se convierten en un producto o entregable. El entregable busca un cambio, ¿no?, y soluciona un problema identificado en la población, en la persona, en la población objetiva, pero que cuando logra una transformación ya a nivel del contexto, del entorno en que se vive una población grande, ¿no?, ya es un resultado final, ¿no? Entonces, la idea es que si acá matamos, por ejemplo, oye, el resultado específico podría ser terminar con, que habíamos estado hablando de la anemia. Un resultado, acabemos con la anemia, ya, muy bien, vamos a dar mejor alimentación, vamos a vacunar, vamos a dar suplemento vitamínico, mejorar la educación, la limpieza, lavado de manos, etcétera, todo lo que pueda.
pero el resultado final es de que la población elimine todas esas condiciones que pueden generar la anemia. Mientras acá estamos solucionando, tenemos 0.1% de niños con anemia, ya, acá estamos diciendo, acá ya todos los niños tienen buena alimentación, todos los niños tienen buenos hábitos de higiene, todos los niños tienen una alimentación adecuada porque sus papás tienen trabajo, ¿no? Adecuado y tienen criterios de alimentación propios de, etc. Entonces están las definiciones aquí para que las puedan repasar también. Este es un cuadro de la política de los 19 ministerios, ¿no? Es un cuadro de ese plan que nos dice que hay 37 políticas nacionales, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, el MINSA tiene políticas multisectoriales, pero también tiene políticas, las de rojo, propias de su sector, ¿no? La parte rojo es la que corresponde a cada sector mismo, y la parte azulita son las multisectoriales. Y esto explica lo que hemos venido diciendo, la necesidad de trabajar coordinadamente todos. No importa si estás arriba, si estás abajo, si eres jefe, gerente, director, trabajador, empleado, funcionario, todos tenemos que poner la mano, el hombro, ¿no? Este es un tema de Carlos Matus que les hablaba, perdón, debí de haberlo retirado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre el tema? Gaby, por favor, si hay alguna pregunta, hemos corrido un poquito esta vez, pero espero que quede claro. No me llega ninguna pregunta. ¿Todo bien? Entonces, ¿podemos seguir? Sí, sí, no tenemos ninguna pregunta, doctor. Ya, perfecto. Gracias, Gaby. Gabriela, perdón, Gabriela. En este momento vamos a hablar de otra etapa del proceso de modernización del Estado, ¿no? Hoy el Estado, ya hemos visto que hay brechas, hemos visto que estamos en un estado de bienestar y hay brechas, que las políticas públicas y los documentos normativos nos dicen que debemos de orientarnos a cerrar las brechas, debemos dedicarnos a la persona porque los convenios, documentos internacionales y nacionales van en ese sentido, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir al proceso de modernización del Estado. Ya. Yo quiero, por favor, quiero que visualicen la lámina y podrán ver que en el año 2002, hace 18 años, se dio la Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública Peruana. Ley Marco de Modernización, año 2002. Se dio la Ley Marco, pero recién en el 2013, 11 años después, ¿no?, se dio el decreto supremo que da la Política Nacional de Modernización, donde se establecieron ciertos criterios operativos. Pero para mí lo importante es en el año 2018, donde se da el reglamento de políticas nacionales, ¿no? Lo que hemos estado viendo de las políticas públicas de Estado, nacionales, se da el reglamento. Es decir, la Ley Marco de Modernización se da el 2002 y 16 años después recién se da el reglamento de las políticas nacionales. Y esto para mí es importante porque en el año 2002 ya la noción de políticas públicas existía a nivel doctrinal, operativo, funcional. Ya muchos países lo habían utilizado. El Perú tampoco no era ajeno, ¿no? Entonces, creo que la verdadera modernización del Estado se va a alcanzar con la implementación, con el trabajo, el dominio que tengamos nosotros de las políticas nacionales. ¿Por qué?
Porque las políticas nacionales comprenden la gestión pública, porque las políticas nacionales nos dicen el qué hacer. Y lo primero que tenemos que tener en claro es un norte, hacia dónde ir, qué hacer. Y después lo haremos. ¿Cómo lo haremos? Y en el qué hacer, en la gestión pública, hay bastantes formas de hacer lo mismo, diversas formas de lograr el mismo objetivo, y todas pueden ser muy válidas. Si yo tengo que ir a Ayacucho, mi objetivo es ir a Ayacucho, mi qué hacer es ir a Ayacucho. ¿Cómo hacerlo? Podré ir por avión, tal vez haya un avión privado, tal vez haya avioneta, tal vez haya un vuelo cívico, ¿no? O podré ir por bus, por carretera, y en la carretera podré escoger una compañía, o otra compañía, otra empresa, o por un comité, o con mi carro, o con mi familia que me lleve, o algún amigo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir el qué hacer, y eso lo ponen las políticas públicas. El cómo hacerlo, no hay una forma única, definitiva de hacer. Siempre hay alternativas. Algunas más lentas, algunas más eficientes, algunas más caras, algunas mucho más expeditivas, ¿no? Más baratas, pero hay distintas formas. Y lo primero, creo que, y por eso les digo que lo importante para mí es el tema de que se haya aprobado el reglamento de las políticas nacionales, porque con eso podemos ponernos de acuerdo en lo que es importante, en el qué hacer. ¿Cómo hacerlo? Oye, lo iremos mejorando, iremos aprendiendo, iremos definiendo qué herramientas nos sirven y qué no nos sirven. Tenemos un concurso, el Buenas Prácticas. Ahí vemos ejemplos de que hay buenos gestores. Ahí tomamos ideas que podemos replicar en nuestras instituciones. Pero tenemos que saber primero qué hacer. Hace muchos años, en 1989, se estableció, un autor habló del consenso de Washington, que eran criterios que distintos bancos, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Mundial, el BID, varias instituciones de mucho prestigio, recomendaban para lograr la estabilidad macroeconómica de varios países que estaban en crisis. El consenso de Washington, ¿no? Y es que muchos estados como el nuestro habían crecido con la idea de servir, vamos a servir a la gente, tenemos que atender, habían crecido, y solamente habían crecido y no necesariamente servían. Y al crecer, había mucho empleado que no producía, no generaba valor público, había mucho déficit, había muchas deficiencias. ¿No? Entonces, la transformación del Estado fue una necesidad no solamente en América Latina o en el Perú, sino en distintos países. Como vemos en los años 70, Gran Bretaña, Francia, Australia, Suecia, apostaron por la transformación del Estado, porque ellos decían, hacia afuera tenemos que reducirlo y hacia adentro tenemos que ser mucho más eficientes. ¿No? Luego Clinton en 1993 también dijo que el Estado tenía que ser mucho más eficiente, hay bastante literatura al respecto, ¿no? Y el Banco Mundial en un informe del año 97 también apostó por la transformación del Estado, casi en términos similares a lo que se había dicho ya en Gran Bretaña, Francia, ¿no? Con la nueva gestión pública. Hacia afuera del Estado, el rol y el tamaño hay que reducirlo, ¿no? Y hacia adentro solamente tiene que hacer lo que haga bien, lo que sea necesario y que lo haga bien, ¿no? Y lo demás hay que tercerizar, outsourcing, delegar en los terceros, en los privados, ¿no? Entonces, la transformación del Estado es una necesidad que viene desde hace mucho y que constantemente van surgiendo las mismas necesidades porque la sociedad se transforma, el Estado también, que busca atender a esta sociedad, debe de adecuarse. Ahora con la pandemia, definitivamente necesitamos también transformar el Estado para atender a la nueva situación, al nuevo contexto, a las nuevas necesidades.
En nuestra constitución vigente, la República Peruana se diferencia del gobierno, ¿no? La república es democrática, es decir, no estamos en una monarquía, ¿no? Estamos en un sistema republicano, donde la población, las autoridades eligen, ¿no?, democráticamente con la participación ciudadana mediante el voto. La república es democrática social, es decir, que hay una importancia, una repercusión, una preocupación por el aspecto social, por la persona, por la familia, por el trabajador, ¿no? Y la república también es independiente y soberana, es decir, dentro de nuestras fronteras, nosotros lavamos nuestros trapitos sucios dentro de nuestras fronteras. No necesitamos que ninguna potencia, ni militar, ni económica, ni financiera, ni de ningún tipo, ni siquiera religiosa, venga y nos diga qué tenemos que hacer o cómo tenemos que hacer. Nosotros somos autónomos, ¿no? El gobierno, por cierto, es unitario, ¿no? El gobierno, todo el gobierno, no solamente el nacional, sino en general, todo el gobierno es unitario porque responde a una sola constitución y básicamente todos nos regimos por las mismas leyes, ¿no? Es descentralizado porque tenemos gobierno nacional, gobierno regional, gobierno provincial, local distrital. Incluso la ley nos habla de que las circunscripciones político-administrativas son los centros poblados, ¿no? Y en general todos deben de tender hacia la persona y al bien común. Y es representativo por lo que decíamos, porque los gobernantes se deben o deben representar a los electores, a los ciudadanos. Esa es, digamos, la pauta básica del Estado peruano, la república y el gobierno. Unitario y descentralizado, esto es importante recalcar, lo hemos dicho, pero lo vamos a recalcar, porque a veces han habido, recuerdo hace unos años, un gobernante regional de Puno que quería independizarse e irse, creo, para Bolivia, ¿no? Entonces no sabe que en verdad uno vive mucho de las remesas que le hace el centralismo limeño, sí, porque los demás gobiernos los regionales o las demás instancias tributan aquí y de acá se colabora. Entonces, no hay gobierno federal, no hay autonomías, el gobierno regional no puede hacer sus leyes, tiene que someterse, ¿no?, a los lineamientos que se dan a nivel nacional. ¿Tienen sus propias funciones? Sí. ¿Hay funciones propias? Sí, tienen sus funciones propias. ¿Hay delegadas? También. ¿Hay funciones compartidas entre el gobierno nacional y el regional? También, ¿no? Entonces, pero en general es unitario y descentralizado por lo que decíamos. Respondemos a una misma constitución, respondemos a las mismas leyes. Y tenemos que trabajar de modo coordinado, ¿no? Y siempre buscar que la gestión sea ágil o eficaz y oportuna, ¿no? Esta es la norma, básicamente, perdón, es básicamente lo que les había comentado al inicio. La ley marco es del año 2002, ¿no? La ley orgánica del Poder Ejecutivo es del año 2007, aquí se creó la Secretaría de Gestión Pública. Pero en verdad la política nacional de modernización política nacional de modernización de la gestión pública es del año 2013, ¿no? Desde que se dio la ley marco de modernización hasta que salió la política nacional de modernización, pasaron 11 años, o sea, muy modernos no estábamos, nos demoramos más de una década, ¿no? Y ahora vemos que una década es una década. En esta pandemia nos desesperamos y nos dicen 15 días de cuarentena, imagínense todo lo que hemos tenido que esperar para poder aprobar una política nacional de modernización. Eran otros tiempos, hay que pensar que eran otros tiempos y que ahora todo tiene que ser mucho mejor, mucho más rápido, mucho más eficaz, mucho más eficiente. La política nacional de modernización describe en el año 2002 las características y de las deficiencias de la gestión pública en ese momento, ¿no? Deficiente sistema de planeación, déficit en el diseño de la estructura, de las funciones, insuficiente infraestructura, equipamiento, gestión logística, inadecuada política y gestión de recursos humanos, limitada evaluación de los resultados y de los impactos de las labores que hace cada institución,
carecen de sistemas de gestión, información, conocimiento, etc. Eso fue en el año 2002. Yo les he leído, ustedes me dirán si hemos superado o no hemos superado. Espero que ustedes estén en instituciones que todo esto les suene antiguo, ha superado. Muchas de las instituciones con las que participo, colaboro, lo tienen tal cual, ¿no? Siguen en las mismas condiciones. No nos hemos modernizado por ahí. Este es el reglamento que aprueba las políticas nacionales, ¿no? Que son decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos, acciones para resolver un determinado problema público en un periodo, las políticas nacionales, ¿no? Problema público. ¿Qué es un problema público? Ya lo hemos explicado también, ¿no? Así que no nos vamos a detener. El rol del Estado, hay políticas de Estado, políticas de gobierno, políticas nacionales, ¿no? Como lo habíamos venido explicando, ahí tienen las definiciones según la misma norma, ¿no? Y lo habíamos dicho, las políticas de Estado trascienden a las políticas de gobierno, son tomadas para un largo plazo. Las políticas de gobierno básicamente son de cada gobierno, 5 años, que cada gestión, cada gobierno tiene su propia orientación, pero dentro de cada una de ellas hay políticas del sector de cada ministerio, ¿no? Donde cada ministerio es el ente rector que establece ciertas políticas. Y hemos visto el cuadro también de políticas multisectoriales y políticas propias de cada sector, ¿no? Y lo ideal, volvemos a reiterar, es la cadena de valor. Todo lo que está aquí bajo el paraguas negro está orientado a que trabajemos cadenas de valor. Y en cada cadena de valor siempre se trabaje lo valioso, lo que conduce a un resultado y un impacto, que tiende a poner o a satisfacer políticas de Estado. Lo que no vaya a terminar en un impacto que satisfaga una política de Estado no debería de existir, porque es perder el tiempo, es dedicarnos a algo que no es relevante, algo que no es trascendente. Políticas públicas, política nacional, políticas de Estado, lo que hemos explicado anteriormente, lo tenemos aquí para cuando lo quieran repasar, ¿no? Y dentro de la política nacional de modernización, dentro de la organización del Estado, las funciones de la gestión pública, etcétera, nos habla de que el Estado, la política nacional de modernización nos habla de un Estado eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo, abierto, orientado al ciudadano. Al otro lado están los principios orientadores, ¿no? De la política de modernización, que los vamos a explicar después. Ahorita vamos a explicar primero la parte que está resaltada en amarillo. Un Estado eficiente es aquel que, no solamente lo dicen los autores, lo dicen las distintas normas que hemos enumerado al inicio. Ustedes pueden leer todas ellas y sacar más o menos este resumen que acá les pongo a su disposición, ¿no? El Estado debe hacer uso racional de los recursos, ¿no? El Estado dispone, asigna y ejecuta los recursos materiales, económicos. Pero todo uso de los recursos no hay que dilapidarlos, tiene que ser un orden racional. ¿Cómo es racional? Usando la razón. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades legítimas, necesidades ciudadanas. La idea de un uso racional también es proveerlos a menor costo, no gastar en lo que sea suntuoso, caro innecesariamente, no pagar 150,000 soles por consultorías de canto, por ejemplo, ¿no? Atender estándares de calidad adecuada, de cantidad óptima, buscando siempre maximizar el bienestar, ¿no? Y los gobiernos autónomos, los gobiernos locales, regionales, siempre dentro del ámbito de su competencia, pero respetando las políticas nacionales, las políticas públicas, ¿no? Un gobierno eficiente, la eficiencia puede medirse en el insumo y en el proceso, que es la etapa primera, ¿no? Donde trabajan básicamente las instituciones, pero lo que en verdad es relevante, más que en el insumo y el proceso, es el producto, el resultado y el impacto. O sea, que tú ahorres en los insumos, que hagas una compra de algo más barato y siendo que lo barato sale caro, ¿no? Y como es un insumo barato, el proceso te va a demorar o te va a dar un producto deficiente, es una pérdida de tiempo, es un desperdicio.
el sector público debe de concentrarse la labor en el producto, en el resultado y en el impacto. ¿Por qué? Porque esto, lo que está en verde es lo que le corresponde a la gente, lo que le cae a la gente, el producto que se le entrega, el entregable que recibe, la vacuna, el alimento, la casa, la carretera, el hospital, la seguridad del policía en la esquina o el serenazgo en la calle, ¿no? Entonces, esto es el producto y los resultados y el impacto que soluciona. Entonces, no siempre hacer ahorros, ahorros innecesarios es signo de eficiencia. A veces, y hay que decirlo, es bueno invertir en algo caro, pero que valga la pena, que sea mucho mejor, porque eso va a repercutir en el producto, en el resultado y en el impacto. Lo digo eso porque he visto a muchos amigos, ¿no?, que se encargan de logística, compras y adquisiciones, que a veces siempre apuestan por el precio más bajo, y el precio más bajo no siempre es el mejor, ¿no? Unitario y descentralizado, lo hemos vuelto a repetir, el gobierno nacional debe fortalecer los temas macro, estratégicos, los planeamientos, las políticas, los seguimientos. Hay que descentralizar en los gobiernos locales, regionales, ¿no?, según sus recursos, funciones, capacidades, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque los gobiernos regionales, los gobiernos locales están más cerca de la gente, saben mejor, conocen mejor sus necesidades, pueden atender más prontamente sus necesidades y deben de no solamente informar mejor, sino también atender mejor. Hay que ser inclusivo, ¿no? No te importe el color de la piel, el credo religioso, la opción política, todos somos seres humanos, todos somos ciudadanos peruanos, todos tenemos igualdad de oportunidades, la gente tiene derecho a distintas opciones de vida. ¿Te gusta el hombre? A buena hora. ¿Te gusta la mujer? A buena hora. ¿Te gustan los dos? Chévere. ¿Te gustan altos, blancos, negros, chinos, rojos, verdes, marcianos? A buena hora. Dios te lo bendiga. Cada uno en el proceso, en las opciones de vida, tiene libertad. La Constitución lo reconoce. No somos quien para cuestionar, criticar, prejuzgar o limitar el acceso a las oportunidades por eso. Productos, tenemos bienes, servicios de calidad, ¿no?, que deben satisfacer necesidades y cerrar brechas existentes. Como siempre dijimos, sin ningún tipo de discriminación, ¿no?, en la igualdad de oportunidades. Debe ser abierto, esto hace referencia a que debe ser transparente, ahí se me ha pasado una palabra más, perdón. Transparente, asequible, fomentar la participación ciudadana y el rendimiento de cuentas en el desempeño. Esto es importante. Cuando uno entra a la página web, al portal de transparencia, a veces busca la información de las remuneraciones de los trabajadores, de fulanito que dice que lo han contratado porque es conocido de un alto funcionario, ¿verdad?, y no encuentras la información rápidamente. O cuando buscas la información que viste antes, ya no está, ¿no? Entonces, el Estado transparente, asequible, supone eso, ¿no? Hay políticas públicas sobre transparencia, participación, vigilancia, colaboración. No vamos a profundizar, solamente está ahí. Orientado al ciudadano, porque la visión de la Política Nacional de Modernización es un Estado moderno al servicio de las personas. ¿Y cómo es al servicio de las personas? Con las políticas públicas, satisfaciendo las necesidades, satisfaciendo los problemas de la persona, dándole los bienes y servicios que necesita para que esa persona se realice como persona, para que alcance su potencial. La razón de la gestión pública, ahí está, servir a los ciudadanos. ¿Cómo se sirve a los ciudadanos? Definiendo prioridades, qué es importante y qué no, definiendo intervenciones, voy a hacer esto primero, luego esto, porque todo es importante, ¿no? Porque si hago esto, o para hacer esto, necesito previamente hacer primero esto, ¿no? Establecer procesos de gestión y funciones pensando en la persona. Hay instituciones que se gastan mucha plata. ¡Ay, guía de la institución! Vamos a hacer una fiesta, un tono, ya, 200,000 soles para un tono. Gran comilona, ya. Vamos a regalar a todos los trabajadores que vayan un super show, ¿no?, con comida y bebida gratis, que lo pone la institución.
No estamos pensando en la persona, estamos pensando en la institución, estamos pensando en nosotros, que somos los servidores públicos, en servirnos, en sacar provecho. Orientado al ciudadano, también supone pasar de un enfoque de oferta a un enfoque de demanda. Lo que decíamos, no es que el Estado tenga 100.000 polos y si tú tienes hambre te da polos. No. El enfoque de demanda es, ¿tú qué necesitas? Yo necesito comida porque ha venido un huaico y se lleva mis cosechas. Se le apoya con comida. ¿Tú qué necesitas? Yo necesito semillas. Se le apoya con semillas. ¿Tú qué necesitas? Se ha llevado mi casa, no tengo ropa. A ti sí te doy los polos. Entonces, no es que el Estado dé lo que tiene, dé lo que le sobra. Ese es un enfoque de oferta. Eso ya se superó. Ahora es un enfoque de demanda, satisfaciendo lo que la ciudadanía reclama, lo que es valioso y necesario para la ciudadanía, ¿no? Satisfaciendo sus necesidades. Eso es agregar valor público, porque soluciona sus problemas. Oye, pero este polo le puede servir, tal vez no, pero lo cierto es que no satisface su necesidad. ¿Preguntas hasta aquí? Gabriela, ¿preguntitas hay? No, doctores, no hay ninguna manita levantada. Uy, no sé si estoy siendo demasiado claro o la gente no me entiende, me preocupa. A ver, dame un minutito para descansar la garganta, por favor. A ver, la política nacional de modernización, gestión pública y el reglamento de las políticas nacionales. Miren, habíamos visto el Estado moderno al servicio de las personas, las características, ¿no? Ahora vamos a ver los principios orientadores de la política de modernización. Básicamente he estado contrastando, ¿no? Y la orientación al ciudadano está entre las características de un Estado moderno y es también similar al principio orientador, pero hay otros principios orientadores de la política de modernización. Toda la parte que está en amarillo lo vamos a explicar. Habíamos visto que la política nacional, ¿no?, ya tiene una visión, un Estado moderno al alcance de las personas, un alcance que es una política de Estado, política nacional de modernización, es una política de Estado, no es que venga un gobierno y la desaparezca, no, porque las políticas de Estado trascienden gobiernos, tiene objetivos, ¿no?, orientar, impulsar, articular todas las instituciones, ¿no?, todas las entidades en gestión pública por resultados, ¿no? Entonces, cuando decimos que está orientado al ciudadano, que está al servicio de las personas, la gestión pública está para servir a los ciudadanos, ya lo hemos dicho, ¿no? Definir prioridades, intervenciones, esto ya lo estamos repitiendo. Articulación intergubernamental e intersectorial. Hemos visto varias veces la complejidad del Estado peruano. 25 gobiernos regionales, 196 gobiernos provinciales, 1.800, 1.900 gobiernos distritales, 2.000 organizaciones públicas, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ordenarse, articularse. Ya lo habíamos visto, articular, articular y articular, porque la idea es asegurar bienes y servicios según las necesidades de la ciudadanía, de la persona. Siempre fomentando educación, coordinación, cooperación, asociación, evitando ambigüedad, duplicidad, superposición de funciones. Esto lo habíamos explicado también. Vamos a explicar esto. Si bien es cierto que debe haber un control de gestión, justamente porque la institución, el Estado es tan complejo, porque tiene tantas formas, ministerios, gobiernos regionales, locales, se han dado estas pautas, ¿no? Los 5 pilares de la modernización: políticas públicas, presupuesto para resultados, gestión por procesos, servicio civil, meritocrático, sistemas de información, y 3 ejes que son trascendentales: gobierno abierto, gobierno electrónico, articulación interinstitucional.
¿no? Lo vamos a explicar más abajito, entonces, pero ciertamente, sea la institución en la que te encuentres, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, de un ministerio, o del gobierno local o regional, todas tienen que cumplir y adecuarse, ¿no? Adecuar, contextualizar estos 5 pilares y estos 3 ejes. Y esto es importante que lo manejen ustedes porque sí es parte de la política y hay que manejarlo, ¿no? Es el speech que deben de conocer. Aquí habíamos visto lo del Estado y la sociedad, pero acá quiero hacer sobre la ética, transparencia y rendición de cuentas. La ética, algo tan venido a menos, tenemos que diferenciar, es importante esto, por favor, es importante para la vida, es importante académicamente, que diferenciemos la ética pública y la ética de la función pública. Miren, cuando yo le miento a mi mamá, ¿no? O porque llego tarde algún día a almorzar, que ella me invitó, yo llego tarde, digo, no, mamá, había mucho tráfico y ahora no hay tráfico. Simplemente para no decirle que me quedé dormido. Oye, no soy una persona ética. Cuando jugando fútbol meto un pelotazo y me rompo un vidrio y le echo la culpa a algún niño, por allá se fue, por allá se fue. No soy una persona ética, ¿no? Dentro de la sociedad, en las relaciones entre particulares, podemos hablar de la ética, simplemente como las reglas del buen vivir, del comportarse, de una manera que se considere óptima, conveniente, correcta, justa, ¿no? Que facilite la convivencia. Pero cuando de la sociedad salen nuestros líderes, representantes, y entran a discutir en el espacio público, en la arena pública, en nuestro nombre, o empiezan a negociar con las autoridades, ¿no? O empiezan a negociar con otros representantes de la sociedad. Estamos en el espacio público. Y acá está una ética pública. Cuando de pronto encontramos que una institución nos dice, ¿saben qué? Nosotros nos dedicamos a apoyar a los ancianos, a los viejitos, y te parece bien, no, nosotros tenemos es una obra solidaria, o toman el nombre de la iglesia o de alguna de las iglesias, evangélica, cristiana, católica, ¿no? Y luego los ves que están comiendo, bebiendo, chupando y no están haciendo lo que dicen que iban a hacer, ¿no? Ahí estamos faltando a la ética pública. Cuando un candidato no está preparado para un cargo gerencial en el gobierno local, en el gobierno regional, pero es hablador, pues, es hablador y le gusta hablar y le gusta que la gente le oiga, ¿no? Pero no está preparado y se manda y miente, engaña, ofrece lo que no tiene, dice que va a hacer esto sabiendo que no lo, ni sabe cómo lo va a hacer y sabe que no lo va a hacer, está faltando a la ética pública. La ética de la función pública es exclusiva para los funcionarios que trabajan para el Estado. Si tú estás contratado o tienes algún sistema de contratación, ¿no? O un ingreso, una remuneración por el Estado e incumples las normas, estás incumpliendo o estás afectando la ética de la función pública. Entonces, hay una ética pública que se da dentro de la esfera del espacio público, ¿no? Y hay una ética de la función pública que es exclusiva para los funcionarios que trabajan en el sector público. Entonces, es importante diferenciar esos espacios éticos. Puede ser una mala persona, un buen funcionario público, alguien que está acá, que es mentiroso, que es pegalón, que a su mujer y a sus hijos, que tiene una serie de defectos y pocas virtudes, puede ser un buen funcionario del Estado, puede cumplir con la ética de la función pública. Hay posiciones encontradas y hay quienes dicen que sí, pero eso lo veremos en una siguiente charla que estamos coordinando para un futuro, en una futura clase, donde justamente quiero desarrollar esos temas, esos dilemas,
para tener herramientas, ¿no? Que pensar o evaluar, decidir antes de cualquier decisión o cualquier decisión o tentación que se nos presente en el camino. Bueno, tenemos la ética de la función pública, tenemos la ley 27.815, y están los principios, deberes y prohibiciones, seguramente ustedes lo manejan, no les y es importante acá. Hay una ética de la función pública que está regulado por el código y por varias normas. Perdonen. Pero ahora hay un concepto que está vigente, la integridad pública. Les había comentado de que muchos de nosotros, o de que el Estado peruano quiere integrarse la OCDE, a este organismo de cooperación de desarrollo económico de la Unión Europea, ¿no? Y allí tienen ciertos estándares, y uno de los estándares es la integridad pública. Y no solamente comprende la ética, la integridad pública es mucho más. La definición de la integridad pública es esa: uso adecuado de fondos, recursos, activos y atribuciones en el sector público para los objetivos oficiales para los que se destinaron. O sea, tú eres una persona íntegra mientras le des un uso adecuado de fondos, no a los fondos, a los recursos, a los activos, a las atribuciones, o sea, las funciones que tienes en el sector público para los objetivos oficiales para los que se destinaron. Si te dan un vehículo para asistir a las personas, para ayudar en el reparto de alimentos, y con eso vas y dejas a tu hijo en su colegio, luego a tu mujer en el trabajo, y luego te vas a pasear antes de irte a trabajar, no es un uso adecuado de los activos o de los recursos, ¿no? No estás faltando a la integridad. La integridad también dice la OCDE, alineación consistente con y en cumplimiento de... Doctor, disculpe Sí, que lo interrumpa. bien. Dime, Doctor, dime. tenemos un inconveniente. Después de usted teníamos otra conferencia Oh, más. ya, no te Eh, preocupes. por favor, tendríamos que cortar a más a las 7:10, por favor. Ya, mira, justamente ya estábamos terminando porque usted está tocando el tema de la ética, ya, que es un tema importante, pero desarrollaremos después, no hay ningún problema. Solamente quiero recalcar acá, aprovechamiento de tecnología, en todas las láminas vienen a desarrollar los conceptos de forma esquemática. En estas láminas, acá están los pilares de modernización, ¿no? Todas estas láminas ya básicamente las he explicado, ya las van a poder ustedes ver, ¿no? Y vienen a repetir, porque quiero acreditar de que el sistema normativo, todo lo que es el Estado, la gestión pública, las políticas públicas, es un todo. Y poco a poco como Estado nos vamos ordenando, nos vamos adecuando. Les voy a pasar las láminas, repasen, revisen, por favor, Gabriela, si en el camino les queda alguna duda, alguna inquietud de lo que he venido comentando, explicando, o de las láminas que me han faltado explicar, con toda confianza, allí está mi correo en la primera lámina. Pueden escribirme con absoluta confianza, cualquier duda, cualquier inquietud, si quieren desarrollar algún material adicional, yo con todo gusto les proveo, lo conversamos sin ningún inconveniente. Yo estoy a su servicio. Más bien me van a disculpar que me haya extendido, pero es un tema inquietante que me gusta mucho, ¿no? Y nada, ya nos hemos excedido algunos minutos. Muchísimas gracias. Quedo a su servicio, quedo a su atención, por favor, nuevamente, si queda alguna inquietud de lo que les he explicado o de lo que van a revisar, tienen el correo institucional, mi correo particular, ahí está en la primera lámina, escríbame con total y absoluta confianza. Dicho eso, muchísimas gracias, solamente me queda agradecerles a ustedes, nada más.
Muchas gracias a usted también, doctor, por aceptar la invitación. No, gracias. Ya conversamos después entonces, Gabriela. Sí, doctor. Listo, gracias. Gracias a usted.